Hermanos, Dios les bendiga. Estamos en un nuevo video de nuestra escuela dominical para adultos de la iglesia de oración, de la casa de oración Aposento Alto. Este es nuestro sexto video que tenemos de la escuela dominical. Hoy continuamos con nuestro estudio de los atributos de Dios. Como resumen del video pasado, donde hablamos de la omnisciencia de Dios, podemos decir que Dios ha conocido cada detalle de sí mismo y de la creación desde el principio. Él nunca tiene la necesidad de aprender nada porque Él todo lo sabe. Este conocimiento de Dios es perfecto en su cualidad y también en su extensión. Él conoce en esencia todas las cosas y Él no ve como nosotros vemos, sino que Él ve hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por eso decimos que Él nos conoce a nosotros completamente. Y Dios sabe todo lo que es posible y lo que realmente ocurre. Hoy tocaremos el tema de la inmutabilidad de Dios. Y respecto al video anterior, el cuestionario, estaban muy buenas las respuestas, así que los felicito a todos los que se dan el tiempo de poder responder el cuestionario. Así que no se olviden de que al final en la descripción del video, al final de la descripción del video está el link para que usted pueda acceder al cuestionario y lo pueda responder. Así que hoy veremos la inmutabilidad de Dios. Antes de comenzar, le pediremos a Dios ayuda para comprender este estudio y podamos atesorar más aún el poder conocerlo y comprenderlo, así como el mismo Dios habla en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, en el versículo 23, que dice que así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y con justicia. Así dice el Señor. Y también que podamos apegar a nuestro corazón el poder ser llamados hijos de este Dios grande y poderoso e inmutable y sabio y santo, al cual nosotros llamamos Padre. Así que oramos al Señor. Señor, danos sabiduría en el día de hoy, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre, Señor, nuestras mentes para que podamos comprender, Señor, para que podamos conocerte aún más, Señor. Sabemos que no te podemos conocer del todo, Señor, pero tenemos la esperanza de que podemos conocerte, aunque sea un poco, Señor. Señor, ayúdanos a usar las palabras más simples, Señor. A poder usar, Señor, un lenguaje que todos puedan entender, Señor. Para que este conocimiento pueda ser claro a nuestros oídos, Señor. Abre, Señor, nuestros oídos. Abre, Señor, nuestros pensamientos. Y háblanos, Señor. Ministranos por medio de este estudio. Y ayúdanos, Señor, a poner por obra cada palabra y cada enseñanza que tú nos das, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra inmutable proviene de la palabra latina immutabilis, que in quiere decir no, immutabilis quiere decir mutable o cambiable. La palabra inmutable quiere decir que no cambia. Unos sinónimos o palabras que quieren decir lo mismo es incambiable o constante o fiel. Son palabras que nos ayudan a entender más este atributo divino. Dios es fiel, Dios es constante, Dios no cambia. Eso es lo que quiere decir. La inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia sus atributos ni sus consejos. Al decir que Dios es inmutable, queremos decir que Él es siempre el mismo en su ser eterno. Él, en su ser eterno, nunca cambia. Dios no crece, Dios no evoluciona o mejora porque ya es perfecto, no tiene nada que mejorar, no tiene nada que evolucionar como nosotros. Él no puede disminuir, no puede deteriorarse o retroceder, porque si así fuera, Él dejaría de ser Dios. No olvidemos que los atributos de Dios son las características que hacen a Dios ser Dios. Lo que Dios es, Él ha sido siempre y será para siempre. Él no cambia de opinión o anula uno de sus decretos con otro. Él cumple todas sus promesas y también sus amenazas. Por ello, Dios es comparable a una roca
En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, Moisés dice, Él es una roca, Dios es la roca, porque permanece inamovible cuando el océano entero que lo rodea fluctúa continuamente. Él permanece ahí. No hay muchas cosas dentro de la creación que son más permanentes e inmutables que la piedra o que una roca o las montañas que lo forman. Y es un consuelo saber que aún esta idea o esta metáfora es limitada. No habla completamente lo que realmente Dios es. Cuando todas las rocas de esta tierra sean convertidas en polvo, Dios será el mismo. Aunque todas las criaturas están sujetas a cambios, Dios es inmutable. Él no conoce cambio alguno porque no tiene principio y no tiene fin. Dios es siempre y por siempre. Y esta es una verdad y es un gran consuelo, puesto que la posibilidad de que un Dios poderoso de repente se convierta en un ser malo o anule sus promesas es una idea absolutamente terrorífica. La inmutabilidad de Dios es uno de sus más importantes atributos, porque garantiza que Él y su palabra serán lo mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el único constante en el universo, el único ser digno de confianza absoluta, no como nosotros. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice, yo el Señor no cambio. Por eso ustedes descendientes de Jacob no han sido exterminados. Pensemos por un instante, hermano, por un instante, si realmente Dios cambiara eso. Pensemos por un instante si Dios dejara de ser inmutable por un momento. Lo más probable es que no solamente el pueblo de Jacob sería exterminado, sino que toda la humanidad completa. ¿Por qué? Por su constante infidelidad, por su constante idolatría y su continuo pecado. Si Dios por un instante dejara de ser inmutable, Dios tendría que exterminarnos a todos. Pero gracias a que Dios no cambia sus promesas, gracias a que Dios es eternamente inmutable, Dios es inmutable y sus atributos también lo son. Y sus promesas también lo son. Cualesquiera que fuesen los atributos de Dios antes que el universo fuera creado, son ahora exactamente los mismos que desde que el universo se creó. Y así permanecerán para siempre. Es necesario que así sea, ya que tales atributos son las perfecciones y son las cualidades esenciales de su ser, como lo dijimos anteriormente. Cada uno de estos atributos son siempre el mismo. Semper idem, son siempre el mismo. El Salmo 33, versículo 11 dice, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de Dios, los designios de su mente son eternos. Su poder es indestructible, su sabiduría es infinita y su santidad es inmancillable. Como la deidad no puede dejar de ser, así tampoco pueden los atributos de Dios cambiar. Su veracidad es inmutable porque su palabra permanece para siempre en los cielos, dice el Salmo 119, versículo 89. Su amor es eterno, dice en Jeremías 31:3, que con amor eterno te he amado. Y en Juan 13, versículo 1 dice, y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin los amó. Su misericordia es incesante porque es para siempre, dice el Salmo 100, versículo 5. Es inmutable y es por eso que no hemos sido exterminados o no hemos sido consumidos, como dice Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Al contrario, hemos sido llamados a salvación y vida eterna. Desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo debido a su buena voluntad, dice la palabra. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Dios ya resolvió desde antes de la fundación del mundo a quienes ha escogido. Oh, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, porque sus promesas son para siempre. Dios es inmutable, pero ha permitido que la creación no lo sea. A nuestro alrededor todo cambia. Estamos en medio de un mundo que cambia en continuo. Desde el clima, que es tan variable que a veces no sabemos ni siquiera cómo vestirnos.
Salimos vestidos muchas veces hasta con paraguas, pero hay un sol que nos quema. No sabemos muchas veces cómo vestirnos. Todo cambia, hasta la creación humana. Es cosa de vernos a nosotros mismos, cómo hemos cambiado. O nuestros hijos, cuando nacen, cómo los amamos mientras los sostenemos en nuestros brazos. Esas cosas tan pequeñas, tan tiernas, las admiramos mientras duermen. Pero todo esto dura hasta que el amor se convierte a un paso al dolor, ya que muchas veces se tienen que ir, se tienen que alejar de nosotros. Ellos estarán atónitos o confundidos o un tanto satisfechos unos de estos días al ver que ese cuerpo gordo comienza a estirarse y esas rodillas que tienen unos hoyitos se transforman o se vuelven lisas y se ponen huesudas. Y ese apego con la mamá también desaparece. El pequeño aprenderá a caminar, el pequeño aprenderá a valerse por sí mismo, crecerá, madurará, tendrá un trabajo, querrá vivir con su pareja, querrá irse a vivir solo. Y él es alguien ahora, ya es un adulto. Y eso es un cambio. Y son cambios que tenemos todos, los humanos, hombres y mujeres. Son cambios que tenemos, somos cambiables o inconstantes, se podría decir. Vamos evolucionando, pero Dios no evoluciona ni cambia. Uno de los dolores más nocivos que conocemos en nuestras vidas es cómo la gente cambia. Los hombres le sonríen un día y 2 semanas después le dan vuelta la cara. A un amigo con quien hablábamos todos los días, simplemente hoy hablamos una vez a las 500. Porque ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido un cambio. Ellos han cambiado, usted ha cambiado, las circunstancias han cambiado. Somos personas que cambiamos continuamente. Como criaturas caídas, no solamente somos variables, sino que todo en nosotros es contrario a Dios. Como tales, somos estrellas erráticas, dice Judas en el capítulo 13. Somos fuera de órbita. Los impíos son como la mar en tempestad que no puede estarse quieta, dice Isaías capítulo 57, versículo 20. El hombre caído es inconstante y las palabras de Jacob refiriéndose a Rubén son aplicables igualmente a todos los descendientes de Adán cuando le dice corriente como las aguas, dice en Génesis 49, versículo 4. La gente puede amarte hoy y odiarte mañana. La multitud que gritó Hosana, el hijo de David, no tardó en decir sea crucificado. El hombre caído es inconstante y es variable. Pero aquí tenemos una consolación firme. No se puede confiar en la criatura humana, pero sí en Dios. No importa cuán inestable sea yo, no importa cuán inestable sea usted, cuán inconstante demuestren ser mis amigos a mí, Dios no cambia. Dios no cambia. Si cambiara como nosotros, si quisiera una cosa hoy y otra distinta mañana, si actuara por capricho, ¿quién podría confiar en Él? Pero alabado sea su santo nombre, que Él es siempre el mismo. Su propósito es fijo, su voluntad es estable, su palabra es segura y permanece para siempre. He aquí una roca donde podemos fijar nuestros pies mientras el torrente poderoso arrastra todo lo que nos rodea. La permanencia del carácter de Dios garantiza el cumplimiento de sus promesas. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia. Ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová al Señor, el que tiene misericordia de ti, dice en Isaías 54, versículo 10. Él le declara a Moisés, yo soy el que soy, en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. Y ese mismo es el mismo que es hoy y que será mañana. Es exactamente el mismo. Es explícito en otros textos. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Él no cambia, Él permanece para siempre.
según Salmos capítulo 9, versículo 7. Si somos infieles, Él permanece fiel, dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Oh, cuán precioso es conocer este atributo de Dios. Oh, cuán precioso y cuán grande es al Dios al que nosotros alabamos. Conozcamos los atributos de Dios para amar y adorar a Dios. Este Dios que se nos ha revelado en las Escrituras. A nosotros como cristianos nos debería interesar conocer cada día más a Dios. Debemos de tener pasión por estudiar a Dios. Debemos anhelar conocerlo. Recordemos las palabras de A.W. Tozer, conocido como el último profeta, como le llamaba su amigo David Wilkerson, que usted lo debe conocer por su libro La cruz y el puñal. Él decía: la obligación más alta que descansa en la iglesia cristiana es purificar y elevar su concepto de Dios hasta que sea más digno de Él y de ella. El estudio de los atributos de Dios es un estudio práctico a la vida cristiana, porque Dios se ha revelado a nosotros por medio de las Escrituras, y aquel carácter de Dios que estudiamos es la base de la moralidad humana. La Biblia nos dice en el libro de Jueces, en el capítulo 21, en el versículo 25, que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que era correcto ante sus ojos. Si nosotros pensamos en Dios si nosotros no pensamos en Dios correctamente, o como dicen las Escrituras, estamos pecando de idolatría. ¿Por qué? Porque hemos creado un Dios o un concepto de Dios a nuestra forma, o creemos que es correcto a nuestros ojos. Por tanto, es importante el estudio de los atributos de Dios para que podamos conocer verdaderamente al Dios único y verdadero. Y es de bendición para los cristianos poder estudiar acerca de Dios, porque tendremos un gozo y un contentamiento cuando estudiemos acerca de Dios. Al estudiar los atributos de Dios tendremos fe y esperanza, como la que hoy están haciendo en nosotros al ver cuán preciosa es la inmutabilidad de Dios. Cuán hermosa es la inmutabilidad de Dios. ¿Cambia a veces Dios su parecer? A veces cambia, porque muchas veces en la Escritura se ve que Dios cambia de parecer. Cuando hablamos de que Dios no cambia en sus propósitos, tal vez nos preguntemos respecto a algunos lugares de la Biblia en donde Dios dice que juzgará a su pueblo y luego, debido a la oración o al arrepentimiento del pueblo o ambas cosas, se dio y no los castigó como dijo que lo haría. Ejemplos de tales retraimientos del castigo incluyen la intervención exitosa de Moisés en la oración para prevenir la destrucción del pueblo de Israel en Éxodo 32, versículos del 9 al 14. O la añadidura de otros 15 años a la vida de Ezequías, el rey Ezequías, como dice en Isaías 38, versículos 1 al 6. O el hecho de que cuando el pueblo se arrepintió, no hizo caer sobre Nínive el castigo prometido, que nos dice en Jonás capítulo 3, versículos 4 al 10. ¿No son estos casos en los que los propósitos de Dios cambiaron? Entonces, ¿cómo podemos hablar de un Dios inmutable si vemos que aquí cambia de parecer? Bueno, estas instancias se deberían entender como verdaderas expresiones de la actitud presente de Dios, o verdaderas expresiones de la inmutabilidad de Dios, o su intención con respecto a la situación según existe el momento. Si la situación cambia, por supuesto la actitud de Dios o la expresión de intención también cambiará. Esto es simplemente decir que Dios responde de forma diferente a situaciones diferentes. El ejemplo de Jonás predicando a Nínive es útil aquí. Dios ve la maldad de Nínive y manda a Jonás a proclamar: dentro de 40 días Nínive será destruido, dice en Jonás capítulo 3, versículo 4. La posibilidad de que Dios suspendiera el castigo si el pueblo se arrepentía no se menciona explícitamente en la proclamación de Jonás, según consta en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que así sea, pero está por supuestamente implícito en esa advertencia. El propósito para la proclamación o la predicación de la advertencia es producir arrepentimiento. Una vez que el pueblo se arrepintió, la situación fue diferente. Y Dios respondió de otra manera, de una manera diferente.
a lo que él tenía pensado. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado, dice en Jonás capítulo 3, versículo 10. Como en muchos otros lugares de la Biblia, Dios respondió en forma diferente a la nueva situación, pero con todo permaneció inmutable en su ser y sus propósitos. En verdad, si Dios no respondiera diferente cuando el pueblo actuaba de otra manera, las acciones de la gente no harían ninguna diferencia ante Dios. Y Él no sería el Dios justo y misericordioso que se describe en la Biblia, inmutable en sus atributos de justicia y de misericordia. Es eso lo que queremos decir. Estos pasajes son recordatorios para nosotros de que la inmutabilidad de Dios no significa inmovilidad. Él no cambia nunca, pero Él no está estático. Él no es apático o no está involucrado de su creación. Él es dinámico, Él interacciona con su creación. Él es siempre el mismo, pero su relación y trato con hombres mutables variará según el comportamiento de ellos ante Él. Esto no es una contradicción a su inmutabilidad, sino la evidencia de ella. Él siempre responderá a las acciones de los hombres en una manera consistente a sus atributos inmutables. Y en esta característica es que hallamos un estímulo para la oración. Porque ¿qué consuelo significa orar a un Dios que cambiará de color continuamente, como un camaleón? ¿Quién presentaría sus peticiones a un príncipe tan variable que concediera una demanda hoy y la negara mañana? Si alguien pregunta por qué orar a aquel cuya voluntad ya está determinada, le contestamos porque Él es así o porque Él así lo quiere. ¿Ha prometido Dios darnos alguna bendición sin que se lo pidamos? Dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14, si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y quiere para sus hijos todo lo que es para bien de ellos. El pedir algo contrario a su voluntad no es oración, sino una rebelión consumada. He aquí también terror para los impíos, aquellos que desafían a Dios, quebrantan sus leyes y no se ocupan de su gloria, sino que por el contrario viven sus vidas como si Él no existiera. No pueden esperar que al final, cuando clamen por misericordia, Dios altere su voluntad, anule su palabra y suprima sus terribles amenazas. Dios es justo. Él ha declarado, pues yo también actuaré en mi ira. Mi enojo no tendrá lástima, ni tendrá compasión. Gritarán a mis oídos a gran voz, pero no los escucharé, dice en Ezequiel capítulo 8, versículo 18. Dios no se negaría a sí mismo para satisfacer las concupiscencias de ellos. Él es santo y no puede dejar de serlo. Por lo tanto, Él odia al pecado con odio eterno. De ahí que el eterno castigo de aquellos que mueren en sus pecados es el castigo eterno. Washington Pink, el teólogo, con respecto a este tema decía estas palabras: la inmutabilidad divina, como la nube que se interpuso entre los israelitas y los egipcios, tiene un lado oscuro y otro claro. Asegura la ejecución de sus amenazas y el cumplimiento de sus promesas, y destruye la esperanza que los culpables acarician apasionadamente, es decir, la de que Dios será blando para con sus frágiles y descarriadas criaturas y que serán tratados mucho más ligeramente de lo que parecen indicar las afirmaciones de su palabra. A esas especulaciones falsas y presuntuosas oponemos la verdad solemne de que Dios es inmutable en veracidad y propósito, en fidelidad y justicia. Por lo tanto, podemos afirmar que su justicia igualmente es inmutable. Él no dejará de ser justo. Él no dejará de ser justo.
al igual que su misericordia y su amor. Dios es nuestra roca, Dios es nuestro hogar, nuestro amparo. Si hoy usted se acerca a Él, usted hallará que Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo por siempre. Él no se ha desvanecido en el pasado histórico. Es hoy el mismo que fue antes. Es el mismo Jesucristo, el Señor. Y si usted vuelve a Él ahora, como María se volvió a Él, como el joven gobernante rico se volvió a Él, como Jairo y otros tantos se volvieron a Él les mostrará la misma misericordia que les mostró a ellos. Él no es visible a nuestros ojos, pero he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice en Mateos 28, versículo 20. Si usted se vuelve a Él buscando mayor comprensión, encontrará que Él es el mismo Jesús que cuando daba vista a los ciegos, el propio Jesús. Él lo alimentará como alimentó a la multitud, lo calmará como calmó el mar, lo bendecirá así como bendijo a los niños. Él lo perdonará así como perdonó a la mujer que cayó a sus pies avergonzada. Él le dará vida eterna como dio vida eterna a su pueblo. Lo lavará así como lavó los pies de sus discípulos. Él lo hará porque Él es el mismo. Él es el mismo. El Dios que predicamos es el mismo Dios, invariable e inmutable, por siempre y para siempre. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado sus promesas. Por último, quisiera leerles un texto de la carta a los Hebreos que se encuentra en el capítulo 6, versículos 17 al 20. Dice la palabra: Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Hermanos, las promesas y los juramentos de Dios son inmutables, al igual que Él. La promesa de su segunda venida es inmutable. La promesa de la vida eterna es inmutable. La promesa del derramamiento de su Espíritu es inmutable. Sus promesas son eternas e inmutables, al igual que Él. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Oh, hermano, que hoy usted pueda atesorar el conocimiento de este Dios inmutable. Que Dios le bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro en su hogar, los guarde y los proteja. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.